quisiera empezar como pensando en algo, o llevándolo a pensar en algo, y es en Adán, en el huerto antes de la caída. Y me preguntaba yo, ¿cuál sería el estrés que manejaría Adán en el huerto? ¿Será que manejaría estrés pensando, se me volaron las ovejas o se me vino la inundación y me dañó el cultivo? ¿Qué estrés podría tener él allí? Y la respuesta es que ninguno. O sea, vivía bien, tenía una bendición. Pensando en él, pensé en lo que dice el Salmo 23, versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Porque resulta que la plenitud de Adán no era ni los animales, ni los cultivos, ni los árboles frutales, ni cuando llegó Eva, era Eva su máxima bendición. Eran como las consecuencias de la bendición de Dios, pero realmente yo considero que la plenitud de Adán era Dios mismo. O sea, la plenitud de Adán era caminar con Dios, ver a Dios, tener comunión con Dios, hablar todo el tiempo con Él. Es lo que yo considero. Era lo que él tenía en esa comunión, en esa esencia con Él. Pero estando en eso tan especial, aparece alguien en el huerto que no se esperaba, y es la serpiente. Y pues obviamente usted y yo conocemos el engaño y todo, pero no quiero referirme al engaño como que entonces lo llevó, no, sino quiero llevarlo a lo que perdió. Porque el engaño, en lo que consistió el engaño de la serpiente, fue en que Adán dejara de mirar a Dios como el que lo llenaba todo en su vida, como el que le satisfacía todas las necesidades, y que Adán se mirara a sí mismo y empezara a pensar en satisfacer sus propias necesidades. Como que en otras palabras, usted lo ha escuchado varias veces, Dios le dijo, o la serpiente le dijo, no necesita a Dios, usted puede ser como Dios. Pero en últimas era, usted puede saciarse a usted mismo. Y a Adán le interesa la propuesta, le parece muy interesante esa propuesta que le está haciendo la serpiente, decide hacerle caso y a partir de ese momento, primero se rompe esa comunión con Dios, queda totalmente destruida, pero también a partir de ese momento Adán no encuentra nada que llene total y permanentemente su vida. O sea, no hay nada. Entonces él salen expulsados del huerto y siguen trabajando y siguen teniendo hijos y todo, pero ahí sí vienen los problemas. Entonces de pronto Eva se volvió cantaletosa, no sé, de pronto pudo haber sido eso. No, bueno, entonces él se volvió migraño. De pronto tuvieron problemas con los hijos porque qué hijos, ¿verdad? El uno bien envidioso, el otro asesinó. Empiezan a presentarse circunstancias o problemas que antes no existían, que antes no habían, y eso pues obviamente porque el hombre empezó a querer llenar sus vacíos, pero ahora sin Dios. Y resulta que me va a poner bien catedrático, me va a poner bien así como descrestarlo a ustedes que son muy ilustrados. Pero resulta que a partir de eso, en esa búsqueda infructuosa que tenemos de buscarle un propósito, un sentido a la vida y no encontrarlo, porque lo hacemos a espaldas de Dios sin querer contar con Dios. Entonces empezó a desarrollarse el arte, canciones, libros, obras de teatro, y en las que muchas de ellas muestran la necesidad del hombre de llenar vacíos. Había una película que lleva muchos años, tal vez con mi esposa la habíamos visto en Netflix, pero, o sea, habíamos visto el título, pero lo que veíamos no nos llamaba la atención. Y en estos días la vimos y qué película, o sea, muy fuerte, muy, muy, muy buena. Pero hablaba de eso, de esas necesidades del hombre, de cómo hemos sido rayados en la vida y un montón de cosas y a veces nos preguntamos si será que esta vida tiene sentido, será que sí vale la pena vivir. Y en esa búsqueda de cosas especiales resulta que en la época del Renacimiento, que fue una época donde aún se le dio más la espalda a Dios, donde el hombre dijo yo solo puedo, hubo una frase de un soliloquio que salió y se volvió famoso. Y esa frase tiene una reflexión tan profunda, porque esa reflexión profunda, sin Dios, vuelvo a aclarar, sin Dios, habla de la condición humana y de su existencia, y entonces seguramente usted la ha escuchado. No sé si sepa de qué se refiere, pero la frase es ser o no ser. Esa es la cuestión. Y usted ha escuchado seguramente eso, ¿verdad? En muchos espacios, ser o no ser, esa es la cuestión. Y resulta que es un libro escrito por Shakespeare de Hamlet,
Y ahí es el soliloquio, es como una reflexión que él hace solo en altavoz y dice, ser o no ser, es el detalle, es lo que quiere. Y lo que está mostrando es como la agonía de su corazón, como él plantea la existencia de su vida. Dice, ¿qué es mejor? Seguir viviendo y enfrentar esta vida llena de problemas y dificultades y de cosas que no tienen sentido, o escapar de esta vida y morirse. Pero en el fondo estaba pensando era en suicidarse. Y es como la trama de la novela escrita por Shakespeare. Ahora, no pretendo acá darle una exposición sobre la novela ni hacerle un comentario a ella, pero me llama la atención porque el desarrollo de la obra literaria lo que destaca es cómo hay una profunda crisis existencial en este hombre, que él no entiende para dónde va, que hay una locura, que la trama tiene un montón de cosas, de envidias, de contiendas, porque la trama se basa en una venganza donde él quiere vengar a la muerte de su padre y un montón de cosas. Y lo que retrata en últimas es la condición del ser humano sin Dios. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Una vida sin sentido, una vida que nos hacemos muchas preguntas a las cuales no les encontramos respuestas, a las cuales como que encontramos el vacío en todo lo que hacemos y que muchas veces volvemos a caer en ese círculo vicioso. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? ¿Vale la pena? ¿Sí tiene sentido el esforzarse, el trabajar, el hacer tantas cosas, el tener sueños? Y quiero tomar esto como referencia para seguir con mi desarrollo del capítulo 12 de Hebreos, y donde vamos a entender que lo importante no es ser o no ser, porque en ese ser del que hablaba la obra literaria, se refería a si es mejor ser en el sentido de vivir, es mejor vivir y enfrentar el dilema de la vida, es mejor vivir y enfrentar las frustraciones y saber que una y otra vez vamos a ser frustrados. Se parece, estos días hemos hablado mucho de depresión, ¿verdad? A lo que estamos hablando en Emparejados con Eclesiastés, o sea, ¿sí tiene sentido esta vida o mejor acabamos con todo? Y ese es el no ser. Entonces el no ser o mejor es escapar, huir, acabar con todo. Y entonces la gente que no tiene una fe en Dios, entonces piensa que acabar. Pero él, en la misma hora, él tiene la incertidumbre y dice, bueno, ¿y si me muero, qué hay después? ¿Y si me muero, qué pasará después? ¿Termina todo? ¿O a dónde iré? Y él tiene esa situación. Así que lo que Dios nos quiere hablar hoy no es si somos o no somos. Eso no es lo importante, sino es entender si realmente somos hijos de Dios, porque el ser hijos de Dios es el todo de nuestra vida. Y ahí es donde quiero centrar el mensaje. Que tal vez las personas que escriben estas obras o que muestran todas estas situaciones de decadencia humana, de dolor y de angustia, lo que nos muestran es lo que es el ser humano sin Dios, lo que es el hombre sin una esperanza, lo que es el hombre sin haber encontrado un polo a tierra en su relación con Dios, en su caminar con Dios, en el estar con Él y caminar con Él. Por eso hoy mi prédica no se llama ser o no ser, sino mi prédica se llama eres o no eres. Eso es lo que importa. Suena mejor, ¿verdad? ¿Eres o no eres? Eso es lo que realmente importa. Y antes de iniciar el texto que vamos a tomar hoy, yo quiero recordarles algo porque es muy importante para la enseñanza de hoy. Cuando el autor de Hebreos está escribiendo, obviamente le escribe ¿a quién? Pues a los hebreos. Muy inteligentes somos nosotros, le está escribiendo a los hebreos. Pero en esos hebreos a los que le está escribiendo hay tres grupos o hay tres clases diferentes de hebreos. Hay hebreos que han creído realmente en Cristo y que están caminando en su vida cristiana. Entonces hay pasajes de la Biblia, de la carta a los hebreos, que se está dirigiendo a ellos, le está hablando a ellos. Hay otros hebreos que, como yo hablaba el domingo, creyeron en el evangelio, pero lo creyeron intelectualmente. Mas, sin embargo, su reticencia, su desconfianza de Cristo hacía que ellos creyeran en el evangelio, en lo que decía, pero no creyeran en Cristo, que en últimas es decir, no creen en Cristo, porque le parecían interesantes las posturas de Cristo, pero no lo que él hacía. Y hay un tercer grupo de personas que son aquellos que son atraídos por Cristo, esos son atraídos por Cristo, pero que tal vez no tienen una convicción genuina sobre el evangelio. Entonces son tres tipos diferentes, dos grupos que nada que ver con Dios, y uno que realmente ha caminado con Dios. Entendiendo eso, entendiendo esa base, entonces vamos a leer hoy Hebreos capítulo 12 del versículo 14 al 17 y dice la palabra. Hebreos 12 del 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice la palabra. Y son unos cortos versículos, pero para mí me impactó porque Dios me habló bastante. Por eso hice la claridad que les hice al principio, a qué grupo de personas está hablando. Y lo que yo lo que voy a hacer hoy es empezar a exponer el mensaje, el texto, pero al contrario. Voy a empezar de los últimos versículos que leí para finalizar con el primer versículo que leí, para entenderlo. Pero así como la carta a los hebreos está escrita a tres tipos de personas judías, en este momento yo quiero hablar de tres formas en las que nosotros podemos pretender acercarnos a Dios. Hay tres formas donde la humanidad, no solamente usted o los que somos cristianos, sino donde la humanidad puede pretender acercarse a Dios. Y vamos a mirar cuál de ellas es la correcta y cuáles son las incorrectas. Y lo primero que quisiera decir, mi primer punto es, se interesarán en acercarse a Dios por la bendición. Creo que me quedó mal el título, pero se interesarán por acercarse por la bendición. ¿A qué me refiero? Que muchos se acercan, muchos van, ¿por qué? Por la bendición. Porque Dios bendice. Ahora, si uno se acerca por la bendición, ¿a quién está buscando? A la bendición. Entonces voy a la iglesia, ¿pero por qué? Por la bendición. ¿Y cuál es la bendición? La que usted considere que es la bendición que usted quiere. Quiero que Dios me solucione un problema, quiero que Dios me arregle mi salud, quiero que me consiga un puesto, quiero que arregle mi hogar, me gustó el chico, me gustó la chica. Entonces voy a la iglesia, por eso es lo que me motiva a ir a la iglesia. Y el ejemplo que utiliza el autor es el ejemplo de Esaú. Habla acerca de Esaú y dice, los últimos dos versículos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces todos conocemos la historia de Esaú, ¿verdad? Esaú es el hijo mayor ¿de quién? ¿De quién? Jacob es el hermano de Isaac. Entonces se acuerdan que Jacob y Esaú estaban peleando, y entonces es el hijo mayor de Isaac. ¿Listo? Crecen los muchachos, desde que están en el vientre hay una pelea, hay una disputa, todo lo que aman. Es más, por esa pelea es que le colocan a Jacob el nombre de Jacob. Pero resulta que cuando son grandes, Esaú es 2 veces engañado por su hermano. Ahora, hasta ahí está lo que yo le he contado. ¿Quién es la víctima? Esaú, ¿verdad? Que fue engañado. Si el otro bendito vergajito era como bien avispa y cogió y le dio 3 vueltas y lo engañó 2 veces. 2 veces lo engañó. Pero aunque eso es verdad, me llama la atención que el autor de Hebreos no está lamentando la situación de Esaú, sino lo que está es exponiendo el corazón de Esaú. O sea, el autor de Hebreos no dice, oiga, y pobrecito Esaú que fue engañado y vea, y ese hermano le robó. No, dice que no se haya algún fornicario o profano como Esaú. O sea, lo está determinando como alguien que es carnal, como alguien que no camina en la bendición de Dios, en lo que Dios ha determinado. Y entonces podría yo entender que cada circunstancia que pasa en nuestra vida es algo que Dios permite con un propósito. Y entonces pensemos en el primer engaño. El primer engaño al que es sometido Esaú es cuando le roban a la primogenitura. Y es porque, según dice la palabra, Jacob era como más de la casa, como más tranquis, como que no le gustaban las emociones fuertes. A Esaú sí le gustaba ir y cazar y conseguirse el alimento y venir con el venado en los hombros y decir lo casé y asarlo y todo el cuento. Y dice que en uno de esos días de cacería, Jacob estaba tranquilo en su casa haciendo unas lentejitas bien ricas, no sé si con huevos fritos o pericos, pero unas lentejitas bien sabrosas.
Y llega Esaú muy cansado, no sabemos cuánto tiempo llevaba en su casa, no en su casa, sino en su casa de cazar. Y le dice, oiga, tengo hambre, deme de eso que usted está preparando ahí que se ve muy rico. Y este hermano, en vez de decirle, claro, hermano, siéntate, vienes cansado, digo, no, se lo vendo. Se lo vendo. Y ¿cómo así? Me lo vende. Pues, ¿y cuánto vale? Y él no le pidió sino, no, deme su primogenitura. Y Esaú dijo, Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, ¿qué hizo él con la primogenitura? Le valió 5. Dijo, ¿a mí para qué me sirve eso? Tengo esa hambre. ¿Quieres comer ahora? Venga, deme a mí las lentejas. Tengo en este momento una necesidad. Déjeme decirle, hoy voy a decir dos cosas que a los que están en clase las dije ayer, entonces qué pena porque no lo esperaba, pero me salió en la clase. Me salió en la clase, me salió en la prédica. Pero ayer hablábamos en clase sobre el contexto de la primogenitura como lo ve como lo ve la Biblia. Porque la primogenitura obviamente es el primer hijo. Es el primer hijo que llega a una familia. Pero resulta que en el contexto bíblico también la primogenitura no se refiere exclusivamente al primer hijo que nace, sino también lo da como un lugar de honor o de privilegio, como alguien que tiene la preeminencia, alguien que es más importante. Y yo lo colocaba hablando de este mismo caso y hablando, por ejemplo, de Jacob, que después él le cambió el nombre por Israel. Entonces resulta que Israel no es la primera nación que nace en el mundo. Muchas naciones sabían cuando Dios llama a Abraham y le dice que forme una nación. Mas, sin embargo, en la Biblia, cuando habla de la nación de Israel, dice que Israel es la primogénita de Dios. Y uno dice, pero no, espera un momentico porque no es la primera. Ah, es que no está hablando de primera como si fuera la primera nación, sino está hablando del lugar de importancia que ocupaba en el Antiguo Testamento Israel para el Señor. Que ese Israel espiritual hoy puede ser reflejado en lo que es la iglesia. Somos el primogénito de Dios. Entonces acá lo que estábamos hablando es que Esaú tenía un lugar de privilegio. Dios le había dado a los primogénitos, y él era primogénito, un lugar de honor. Y lo que él dice en pocas palabras es, no me interesa. ¿Para qué ese lugar de honor? No me importa. Y de una manera u otra es no entender la posición que se tiene en Dios y despreciarla o desecharla, no importarle. Por eso Esaú muestra o representa a las personas que son profanas. ¿Y qué es una persona profana? Una persona profana es una persona que no se ha consagrado para Dios. Que no su vida no es para agradar a Dios, para glorificar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Entonces él está en esa situación. Y listo, la primera situación lo que hace, el primer engaño de su hermano, lo que hace es colocar en evidencia el corazón de Saúl y lo que muestra es que a Saúl le importa 5 la posición. Me importa 5 estar al lado de Dios, me importa, no es interesante para mí, no es algo que me interese. Pero pasando el tiempo, pues resulta que viene un segundo engaño. Y es cuando el papá, Isaac, ya muy viejito, le dice a Jacob, a Esaú, vaya y haga su casa, que usted sabe hacerlo, traiga un animal, mátelo, cocínelo y tráigame la comida, yo como y lo voy a bendecir. Y Esaú se va a hacer la casa. Mientras tanto, su mamá se confabula con su hermano y hacen la treta y ya conocemos el engaño. Pero no me quiero detener en eso, sino me quiero detener en lo que pasó cuando Esaú regresó y entró a la tienda de su papá con la comida y se dio cuenta que la bendición ya se había sido robada. Porque el texto de Hebreos dice, y aunque perdió la bendición, después cuando la quiso recibir, no alcanzó a recibirla, aunque se arrepintió y lloró amargamente. Bueno, Génesis 27:38 dice que cuando se enteró de esto, dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? O sea, ¿por qué es importante? Bueno, ¿cuál fue el sentimiento de Esaú cuando perdió su primogenitura? ¿Por qué qué? Porque no le estaba dando valor a la primogenitura. ¿Cuál fue la actitud de Esaú cuando se enteró que perdió su bendición? Ahora sí me dolió. Porque ya se refería a bienes materiales, seguramente, a poder y autoridad.
Y no lloró por la posición que perdió ante Dios, pero sí lloró por haber perdido el poder o la bendición que le da, o la bendición que le recibía de su padre. A mí me parece historia muy parecida a la de Saúl cuando le quitan el reinado, porque a Saúl no le importa que Dios lo haya desechado. A Saúl lo que le importa es que el pueblo lo siga viendo como el rey. Quiere decir que la mirada no está puesta realmente en Dios, sino la mirada está puesta en la bendición. Y hay muchas personas que pueden pretender acercarse a Dios, pero no porque realmente buscan a Dios, sino porque lo que están buscando de Dios es una bendición. Lo que están buscando de Dios es algo que Él les entregue. Perdón un segundo, hago una pausa. Lo que están buscando es una bendición de Dios, y eso es lo que más les importa. Entonces tal vez no cuidan su santidad, no cuidan su comunión, porque el único fin para seguir a Dios es el obtener una bendición. Dice que él se arrepintió y que quiso volver a recuperar la bendición, pero el arrepentimiento que él tiene no es un arrepentimiento correcto. Es más, no es un arrepentimiento que él diga, oh, me he equivocado, no. Está buscando es que su papá se arrepienta. Papá no tiene otra bendición. O no le puede quitar la bendición a Jacob y dármela a mí. No tiene usted ese poder para hacerlo. Y entonces Pablo dice algo impactante sobre Esaú. Pablo dice algo que es fuerte. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tremendo. Y lo que me muestra a mí aquí algo, y créanme que son cosas que nos cuestionan sobre la justicia o la injusticia de Dios. Pero déjeme colocarlo en este sentido. Si usted tiene una gran cantidad de dinero, si usted tiene, es una persona muy pudiente, y usted decide hacer el domingo un almuerzo muy grande, y usted hace el almuerzo, ¿usted está obligado de invitar a la gente de la iglesia? ¿Está invitado? ¿Está obligado? No está obligado. Así que si no los invita, ¿está cometiendo alguna situación? No, nada. Pero si en esa situación yo digo, ay, venga, ustedes dos, vengan a mi casa a almorzar, y ustedes se enteran que los invité a almorzar, ¿hice algo malo? No, porque pues es mi casa, es mi cena, yo invito a quien quiero. Al fin y al cabo, si no los invito a ellos, ninguno teníamos esa posibilidad de ir a esa casa. Pues resulta que nosotros no teníamos la posibilidad de ir a la presencia de Dios. Pero Dios por su gracia lo permitió, pero no a todo el mundo, sino solamente al que llama. Y hay mucha gente que puede venir a la iglesia, pero no ha sido llamado por Dios y que viene solamente esperando encontrar esa bendición. Pero resulta que el que es apartado por Dios, el que es escogido por Dios, recibe no solamente la paternidad de Dios, sino con la paternidad de Dios recibe su bendición y recibe la protección de Dios. Pero el que no es escogido por Dios simplemente lo deja bajo juicio. Y parece fuerte, pero es lo que dice la palabra. Así que hay muchas personas, no estoy hablando de ICAS, estoy hablando a nivel general, estoy hablando de la iglesia en todos los tiempos. Hay muchas personas que tal vez han venido a la iglesia, han querido acercarse a Dios, pero no porque aman a Dios, no porque reverencian a Dios, sino porque la motivación que los lleva a venir a la iglesia es encontrar una bendición. Y ahí estamos, ¿qué? Errados. ¿Listo? Primero. El segundo, algunos intentarán acercarse a través de las obras. Entonces, algunos intentarán acercarse para encontrar la bendición. Otros intentarán acercarse a través de las obras. Y a estos yo les voy a llamar las personas religiosas. Y para mí una persona religiosa es aquella que alimenta su ego, alimenta su orgullo, queriéndole mostrar a las demás personas que es que yo sí merecía y por eso soy cristiano. O sea, ¿cómo no voy a ser yo cristiano? ¿Cómo Dios no me va a escoger si es que yo soy juicioso? Si es que yo sí hago buenas obras. Si es que jamás en mi vida he dicho una grosería. Jamás he mentido.
Y tal vez es la necesidad de reconocimiento y de decirle a Dios que yo merezco porque yo he ganado algo. Ahora, cuando yo le digo a Dios que yo merezco algo, ¿sabe qué le estoy diciendo en últimas? Que para qué fue la cruz, para qué se puso en esas, si yo podía. Eso es una persona religiosa. Ahora, recuerden que les dije que la carta a los hebreos es escrita a tres grupos de personas, porque en el versículo 15 dice lo siguiente. Mira bien, está diciendo el autor de Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces está dando un buen consejo. El consejo que está dando es, oiga, pilas, cuiden porque de pronto ustedes dejan que entre en la raíz de amargura y pierden la gracia de Dios. Entonces está dando un buen consejo, cuídense para no perder la gracia de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿podemos entonces perder la gracia de Dios? O sea, entonces yo puedo perder, o sea, me toca portarme juicioso. No hay sea que en una de estas yo me coja a Dios despistado y la pierda. Y también era algo que hablábamos ayer en el seminario, y era si podíamos perder la salvación, porque es lo que está dando a entender el texto. Pero acá no está dirigiéndose a los judíos que han creído, sino está dirigiéndose a los judíos que son intelectuales, pero que no pueden creer en Cristo porque ellos siguen pensando que la ley es lo que los justifica delante de Dios y que a través de las obras que ellos hacen pueden salvarse. Entonces, de una manera sarcástica, el autor de Hebreos les dice, oiga, y cuídense porque no hay sea. Cuidadito. O sea, pórtense bien, pórtense juiciosos para que no la pierdan, porque ellos quieren tener el mérito en la salvación. Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, no que tengamos el espíritu de fariseo, pero hay momentos donde nosotros pensamos que merecemos más que otras personas. Hay momentos donde podemos sentirnos mal porque, pero ¿por qué lo bendicen a él? Porque si yo soy más juicioso, o si yo vengo más a la iglesia, o si yo tal cosa. ¿Alguna vez se le ha pasado? Si ustedes lo han pasado, de razón esta iglesia de santidad, va a tocar cambiar de pastor. Pero nos pasan porque a veces tenemos envidias o resentimientos o no entendemos por qué así, por qué asá, por qué tal cosa. Porque creemos que nosotros merecemos más que los demás. Y la verdad es que si nos miramos a los ojos de Dios, pues ninguno merecíamos nada. Que todo lo que tenemos es por su gracia. Entonces como que les está advirtiendo, diciendo, cuidado, cuiden eso, no sea que pierdan la gracia. Ahora el asunto es que yo no puedo perder lo que nunca he tenido. Y la pregunta es si aquellos que se acercan a Cristo a través de sus obras, aquellos que se acercan a Cristo a través de sus buenos comportamientos, aquellos que se acercan a Cristo a través de las cosas que hacen para ganar puntos delante de Dios, han sido alguna vez hijos de Dios. Y no estoy diciendo que nosotros como hijos de Dios no tengamos buenas obras. Sí, sí las tenemos, pero entendemos que nuestras buenas obras no son para buscar encontrar algo, sino son la consecuencia de haber encontrado a ese Dios. Y que obviamente ahora por eso servimos, por eso amamos y por eso bendecimos. Entonces acá yo quisiera tomar otro ejemplo, y es el ejemplo de la parábola de los dos hijos, el uno es pródigo y el otro se quedó en la casa, ¿recuerdan? Entonces siempre le colocamos más énfasis al hijo que se fue. Bendito, igual que Jacob, desordenado, se fue, se emborrachó seguramente, se puso a jugar dados, jugó a los gallos, se metió, bueno, un montón de cosas de este muchacho. Y cuando ya no tenía nada, resultó comiendo para allá comida de cerdos. Y dice la palabra que volviendo en sí se arrepintió y dijo, voy a ir a mi padre, ojalá me perdone. Y fue y dijo, Señor, no soy padre, no soy digno, pero vengo para que me hagas así como un jornalero. Y el papá dijo, no, que jornalero ni que nada, usted es mi hijo. Y lo abrazó y lo besó y le puso vestido nuevo y anillo nuevo y todo lo que está pasando. Pero cuando el hijo mayor que está en la casa, está en actividades del campo y todo esto, se entera que su hermano ha llegado, se entera que se ha arrepentido, se entera que su padre le ha hecho una fiesta, se entera de todo esto, pues ¿cuál debería ser la actitud del hermano? Ay, mi hermano llegó, qué bueno. Pues la palabra dice, entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagina el papá rogándole, oiga, por favor, entre a la fiesta. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Envidioso este hermano. ¿Y en qué radicaba su envidia? En que él estaba sintiendo que él merecía más que lo que merecía su hermano. ¿Cómo que este sí le da el cordero gordo y a mí ni un cabrito jamás en la vida? ¿Cómo que a él sí le pone vestido nuevo y yo sí vengo de trabajar? ¿Por qué así? Porque él pensaba que la relación con el Padre dependía de méritos humanos y no de la gracia. Él pensaba que era por las cosas buenas que hiciera. Entre más bien me porte, entre más juicioso sea, entre menos le responda, entre más trabajo haga, seguramente me va a amar más. No existe la posibilidad que Cristo te ame más, porque Cristo ya te amó con todo lo que tenía. Y que no fue por algo que nosotros hicimos, sino fue porque Él quiso darnos ese amor. Así que lo que yo veo es que a esta persona lo que le falta es la gracia de Dios. Yo siempre recuerdo, uno cuando lleva tantos años en la iglesia, pues uno ha visto muchas cosas y recuerda muchas historias y muchas cosas que han pasado. De acá no creo que ninguno estuviera, de pronto Cata, pero Cata en los días andaba en otro cuento, entonces no ponía cuidado. Pero un día estábamos en una reunión de líderes y recuerdo que estábamos hablando cosas de la iglesia y en esa época, pues obviamente los recursos eran escasos, entonces no había para pagar a alguien que hiciera el aseo ni muchas cosas. Entonces, pues la pastora con alguien siempre hacía el aseo. Y siempre la misma persona que se ofrecía. Y nosotros la veíamos bien, o sea, nunca decía nada, nosotros, gracias, tan linda la hermana que no sé qué nos quiere ayudar. Y siempre venía y eso sí, se ponía los guantes y barría y todo, y lo hacía con amor. O sea, yo no puedo decir que nunca le vi haciéndole mala gana, no, siempre lo hizo con amor. Pero ese día de la reunión se paró delante de todos y les dijo, pues yo sí les voy a decir algo de parte del Espíritu Santo, así. De parte del Espíritu Santo. Y me escuchan porque tengo la unción. Ustedes que nunca jamás hacen nada en esta iglesia, solo la pastora y yo, ¿quién nos va a ayudar? Y yo me quedé, menos mal que es en el Espíritu Santo. ¿Qué tal no estuviera brava? Y a veces hacemos cosas donde pretendemos recibir un aplauso, recibir un reconocimiento, recibir unas gracias. Y no entendemos que si servimos a Dios, lo hacemos como producto del amor que Él ha colocado en nuestras vidas. Así que, y ese día pasó algo, entonces mi esposa seguramente se acuerda. Entonces, ¿qué pasó en la reunión después de que ella habló? ¿Cómo se puso el ambiente de la reunión? ¿Sabe qué hizo esta persona? Derramó su amargura a todos los que estábamos allí. Y eso es lo que pasa con las personas religiosas. Porque como es tanto su deseo de ser reconocidas, entonces jamás van a reconocer primero nada bueno en los demás. Van a pensar que los demás no merecen nada de lo que él sí merece o lo que ella sí merece porque lo ha hecho mejor que los demás. Y en tercer lugar, cuando ve que no es reconocido por lo que hizo, entonces lo que va a generar en su corazón es amargura y esa amargura va a dañar el ambiente. Eso es lo que hace, por eso le dice acá sarcásticamente, cuidado, cuidado, pierde la gracia, permitiendo que a su corazón llegue una raíz de amargura. Pero a lo que se está refiriendo es cuando aquellos que pretenden acercarse a Dios por su propia capacidad. Por eso Pablo es claro con respecto a esto, en cuidar nuestras intenciones cuando dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tal vez esa es la última parte. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie tenga el deseo de sacar pecho y decir o pensar que merecemos algo.
Y yo siempre digo algo, y es que empezando por mí, que soy el pastor de la iglesia, que humanamente soy el pastor de la iglesia. No, lo que tenemos nosotros no son títulos, lo que nosotros tenemos son funciones. Pero delante de Dios todos somos igualmente amados, todos somos igualmente queridos. Dios coloca sobre cada uno de nosotros su gracia conforme a lo que Él quiere. Y tal vez si mirara menos lo que Dios hace con otras personas y mirara más lo que Dios hace conmigo, podría disfrutar más de su bendición. Pero aquellos que son religiosos siempre van a estar reclamando y exigiendo y que se les mire y que se les reconozca, que se les hable. Y ese sentimiento es lo que van a generar, es como amargura y resentimiento. Así que el que quiere ganar la salvación o el que quiere acercarse a Dios por obras, primero se equivoca y pierde su tiempo y su esfuerzo por intentar merecer algo que jamás mereceremos. O sea, jamás yo seré tan bueno en esta tierra, en este cuerpo pecaminoso, jamás seré tan bueno como para merecer algo de parte de Dios, como para merecerlo. No importa que predique, no importa que cante, no importa que todos los días venga a servir. Gloria a Dios que lo hagamos. Y yo predico con alegría, lo hago con gozo y me siento privilegiado por hacerlo. Pero entiendo que el predicar la palabra no me hace más que nadie, ni me hace estar más cerca de Dios. Porque Dios me amó tanto a mí como ama a la persona que viene por primera vez a la iglesia. Porque ese es el amor de Dios. Porque esa es la gracia de Dios. Porque de esa manera nos ama. Así que no es por obras, tampoco es buscando la bendición. Entonces hemos hablado de dos formas equivocadas de querer o de pretender acercarse a Dios. Entonces me acerco a Dios no porque quiero buscar a Dios, sino porque de pronto buscando a Dios puedo obtener un beneficio. No es la forma correcta. No, me acerco a Dios porque creo que lo merezco, porque soy una persona que hace buenas obras. No es la manera correcta. No me puedo acercar a Dios de esa manera. Entonces viene mi tercer punto. Nosotros nos acercamos por su gracia. Nosotros nos acercamos por su gracia. Si usted es detallista, se observará que este punto es diferente a los dos puntos anteriores, porque en los dos puntos anteriores dije el que intenta, porque el que busca la bendición o el que se justifica en las obras, lo único que hace es intentar alcanzar algo a lo que nunca llegará. Por más que se esfuerce en buscar una bendición, por más que se esfuerce en justificarse delante de Dios, nunca lo alcanzará. Porque no depende ni del deseo humano, ni depende del esfuerzo humano, sino el autor habla de la elección de Dios. Y acá es donde quisiera detener un poco más, porque habla de nosotros cuando hemos sido elegidos. Y yo oro para que cada uno de los que estamos en esta noche acá, para los que me están escuchando a través de las redes en sus casas, puedan entenderlo. Es entender que somos honestos cuando le decimos: Dios, te busco porque te amo, porque quiero cumplir tu bendición y porque tu propósito, tu voluntad, y porque permito que las cosas que tú me quieras dar me las des. Ahora, yo puedo entender que Dios es un Padre bueno y que Él va a querer lo mejor para mí. Pero la razón para buscar a Dios, entonces recuerdan lo que les pregunté de Adán en el huerto del Edén. ¿Cuál era el estrés? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la preocupación? Ninguna. Pero lo que lo llenaba a él no eran los animales, ni los árboles, ni el cultivo, ni siquiera Eva. Lo que lo llenaba a él era Dios, porque Dios estaba en su corazón. Entonces necesitamos entender que de esa manera nos acercamos. Que no nos acercamos por las obras, que jamás hicimos algo que nos hiciera merecedores de tener esta gracia, pero que Dios nos la dio. Por eso dice en el versículo 14, y les dije que empezaba de atrás hacia adelante, y este es el primer versículo que leímos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que me está hablando que la santidad y la paz son necesarias para que yo realmente sea hijo de Dios y para que pueda caminar conforme a lo que Dios quiere. En muchas oportunidades usted me ha escuchado hablar de que la vida cristiana no es sencilla, no es fácil cuando usted realmente se propone ser un verdadero cristiano. Cuando usted realmente quiere dar testimonio, cuando usted no quiere que este mundo lo contamine, cuando usted no quiere que este mundo lo jale para cosas que no va a hacer, se mantiene firme, entonces no será fácil.
porque vamos a tener rechazo, porque vamos a tener burlas, porque nuestra familia, porque en el trabajo, porque los amigos, porque las personas nos van a decir aleluyas, evangélicos, bueno, todo lo que quieran. De pronto se van a enojar con nosotros cuando no hacemos lo que ellos quieren que hagamos. No es fácil, nos va a tocar renunciar. No sé cuántos acá han tenido que renunciar a amistades, han tenido que renunciar a situaciones, han tenido que renunciar a ciertas cosas. Y esto no es fácil. Y seguramente en esa persecución, en nuestra humanidad, lo más lógico es que en algún momento busquemos como vengar. Uy, pero no es justo. No es justo que me traten así, no es justo que me hablen así. No es justo que me pordejen, estoy caminando en Dios, estoy queriendo hacer las cosas bien y en mi familia parece que eso no importará, en mi trabajo parece que eso no se importará, parece que siempre lo que buscan el señalarme. No sé si a usted como cristiano le pasa eso, pero generalmente los cristianos, ¿cómo así? ¿Luego no es que usted es cristiano? O sea, en la familia todo el mundo puede cometer errores, pero usted comete un error. ¿No se supone que usted es cristiano? ¿Alguno le han dicho eso? ¿No se supone que usted es cristiano? Porque se supone que entonces los cristianos, nada, o sea, no se inmutan. Y entonces en esos momentos, ay, ¿cuántos quisiéramos aplicar el evangelio muscular? Y decirle a las personas, la palabra dice, más bienaventurados dar que recibir, así que toma. Pero no, el Señor no dice eso. El Señor dice que nuestra actitud debe ser diferente, porque por estar en su gracia, nosotros estamos llamados es a guardar el amor y la paz. Y la paz en todos los ambientes. Mi familia, mi vecindario, mi trabajo, mi universidad o estudio, o colegio, la iglesia. Porque en todo lado encontraremos personas que son diferentes a nosotros. Y algo que sí tenemos características todos los seres humanos es que somos complicados. Algunos más que otros. Pero todos tenemos un complique. Todos tenemos algo que nos raya, que no nos gusta, que nos molesta. Pero el corazón de Dios, lo que nos lleva al corazón de Dios es a que tengamos no el deseo de volver el mal por el bien, el mal por el mal, perdón, sino que más bien paguemos con el bien el mal, porque eso demuestra que tenemos un corazón renovado. No está en las citas bíblicas, pero cuando usted va a Romanos capítulo 12, los versículos últimos dicen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero después dice, así que si tu enemigo tuviere hambre o tuviere sed, dale, porque haciendo esto lo avergonzarás. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, esto es algo revolucionario. Te está diciendo que no puedes responder con la misma palabrota, que no puedes responder con la misma actitud, sino que tu corazón debe ser un corazón que tenga la gracia de Dios. En ese mismo texto de Romanos, antes de lo que yo acabo de decir, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero ese en cuanto dependa de vosotros es un dependa espiritual, ¿no? No es que yo peleé con mi esposa y le dije, no, pues perdóneme. Y mi esposa me dice, pero no, esa no es la forma. No, pues dependa. Ya no, dependió de mí. No es la forma. Dice que debo tener una actitud humilde, una actitud sobria, una actitud en donde si tengo que hacer un reclamo lo voy a hacer con las palabras adecuadas y con la actitud adecuada. Y si tengo que reconocer que me equivoqué, voy a agachar la cabeza y voy a humillarme a mí mismo y voy a decirle a la persona, mira, yo sé que me equivoqué. Yo sé que lo que hice estuvo mal. No tengo excusa para hacerlo. Yo quiero decirle, porque mi esposa me ha visto hacerlo más de una vez, pero más de una vez yo he tenido que ir a sentarme frente a personas, mirarlos a los ojos y decirle, perdóneme. Perdóneme no de haber dicho eso, no de haber pensado de esa manera, no de haber hablado así, no debía haber actuado así. Porque es Dios el que coloca en nosotros el tener esa paz. Y esa amabilidad, esa gentileza, esa caballerosidad,
esa humildad, ese de nuevo, es la que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Más cuando tenemos el mejor ejemplo. Porque Cristo no nos pide hacer algo que Él antes ya no hubiera hecho para darnos ejemplo de que como Él lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todos hemos tenido episodios en nuestra vida donde, ojalá hubiéramos escuchado esta palabra, donde hubiéramos entendido que como actuó Jesús, que dejó la causa a Él, que fue humilde. Hablando en serio, pero hablando en serio, no mire a nadie más, solo mire hacia usted. Pero en serio, ¿qué Dios viene usted? O sea, ¿qué hizo usted tan espectacular para que yo lo haya escogido? Pero aún así lo amó. Ahora, si Dios me amó y me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no amar y perdonar a mis hermanos? O para no amar y reconocer cuando me he equivocado y pedir perdón si lo he hecho. Porque habla de la actitud que debemos tener en Cristo. Pero resulta que no habla que solamente la paz, sino habla también de la santidad. Y acá entonces dice que yo puedo buscar la paz, pero que yo no puedo, buscando la paz, exponer mi santidad. ¿Y a qué se refiere ahí? Que obviamente mi misión es tener comunión con todas las personas. Mi misión es darle buen ejemplo a todas las personas. Mi misión es ser gentil, caballeroso, respetuoso, educado con todas las personas. Pero que no con todas las personas yo puedo tener comunión. Porque tal vez hay personas que podrán colocar en riesgo mi santidad, que podrán colocar en riesgo mi comunión con Dios. Entonces el apóstol Pablo en Corintios dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos templo de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Así que sí, busco la paz con todo el mundo, pero no me mezclo. Y el pastor Mateo predicó la primera vez, creo que eso fue la primera vez que él predicó sobre las ofrendas, porque la última vez que predicó sobre las ofrendas, pero la primera vez que él había predicado sobre las ofrendas, creo que fue en esa predica, no estoy seguro, pero creo que fue en esa. Él tomó este texto y decía cómo ese yugo desigual, sí, claro, inicialmente habla de una relación sentimental, habla de noviazgos o matrimonios con personas de yugo desigual. Pero el yugo desigual no se limita a eso. Se limita, se expande mejor. ¿A quién es mi amigo? O sea, ¿con quién yo puedo hablar? ¿A quién le consulto cuando tengo un problema? Porque yo discuto con Yanni hoy, por X o Y razón. Y yo puedo llamar a Héctor y decirle: venga, Héctor, vamos y tomamos un tinto, es que quiero contarles que con Yanni tal cosa. O en la esquina de mi casa hay un billar y juegan otros amigos que tengo. Entonces mejor me voy para el billar y juego billar un ratico y les cuento a mis amigos. Ahora la pregunta es: ¿dónde voy a encontrar el mejor consejo? ¿A quién debería acudir? ¿Quién debería ser mi amigo en ese momento? ¿Con quién debería hablar? En el momento de hacer una sociedad, de montar un negocio, bueno, ¿con quién yo voy a montar un negocio?
¿Con quién tengo mi comunión? Porque sí, claro, el amor ágape me lleva a amar a todo el mundo. Pero el amor fileo sí me lleva a ser selectivo en el sentido de que no con todo el mundo voy a tener comunión, porque no todo el mundo me lleva a mí a adorar a Dios y a bendecir a Dios de la manera que yo debiera bendecirlo. Entonces está colocando acá un parámetro muy alto en decirme que yo soy apartado para Dios, que busco a Dios no por las bendiciones, que busco a Dios no porque crea que lo merezca porque me porto bien, que me he acercado a Dios porque su gracia me acercó. Pero cuando la gracia de Dios me acercó, la gracia de Dios también coloca en mí una responsabilidad, y esa responsabilidad es entender que ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Y que como templo del Espíritu Santo no me puedo contaminar. Y si entendiéramos eso como iglesia, seguramente recapacitaríamos en muchas de las amistades que tenemos, en muchos de los negocios que hacemos. ¿Con quién hacemos negocios? Ay, porque es que los hermanos cristianos son tan lindos. Uy, pero las flechas para el negocio son en... No, espere, ¿en dónde estamos? Porque cuando hablamos de flechas para el negocio estoy diciendo, ese que sí sabe hacer el torcido, ese que sí sabe hacer la... No, no, no. Nosotros hemos cambiado nuestra forma y nuestra manera de vivir. Así que aquellos que buscan a Dios por las bendiciones, o aquellos que buscan a Dios porque piensan que los merecen por méritos, realmente no están pensando en vivir de esta manera que Dios nos pide. Porque tal vez no se le importe la santidad en el sentido de entender que somos apartados para Dios. Y porque tal vez mi ego es tan grande y tan fuerte que no soy capaz de agachar la cabeza y reconocer cuando me he equivocado. O aprender a perdonar cuando me han ofendido. Porque esto es lo que distingue a los que realmente somos hijos de Dios. A los que realmente caminamos en Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. No dice si tuvieras amor por los que te caen bien, porque los que te tratan de la mejor manera, por los que te dan la palmada en la espalda. No dice que tenemos que tener amor por todas las personas y mostrar que caminamos en lo que Dios quiere. Así que empecé preguntándoles si somos o no somos, porque eso realmente es lo que importa. Y la manera de entender si somos o no somos es entender si venimos a la iglesia, si buscamos a Dios, si tenemos la comunión con Dios, porque realmente hemos colocado a Dios en primer lugar y queremos hacer su voluntad. O porque tal vez estamos buscando una bendición, o porque tal vez pensamos que somos tan buenos que merecemos lo que Dios nos da. Ahora, el que se acerca a Dios simplemente buscando una bendición, de antemano ya está asegurado su fracaso, porque no encontrará eso en Dios. Porque pueda que le vaya bien en una u otra cosa, pero nunca encontrará lo mayor que es Dios. El que se acerca a Dios pensando que merece estar con Dios porque es muy bueno, porque sus obras han sido tan buenas que le permiten estar allá, pues será que esa tarea es una tarea absurda y es una tarea inútil, porque nunca por mi capacidad podré acercarme a Dios. No sé yo qué, y lo digo honestamente, no sé tan bien o tan mal predico, pero predico, y el predicar no me acerca más a Dios. Acá hay unas personas que tocan esos instrumentos espectacularmente. Eso no los acerca más a Dios. Personas que vienen y cantan acá y wow, nos llevan a... Eso no nos acerca a Dios. Hay servidores que vienen y están dispuestos a dar lo mejor de sí en las horas que dura el servicio o en las cámaras. Eso no nos acerca más a Dios. Lo que hacemos es demostrarle a Dios que lo amamos, y lo amamos a través de nuestro servicio a Dios. Pero lo que nos acerca a Dios es entender que fuimos apartados por Él, que fuimos llamados por Él para cumplir su voluntad, que vivimos en su gracia, y que el vivir en paz, pero el mantener la santidad. Y la santidad es algo tremendamente importante. Es lo que nos permitirá acercarnos a Dios y ver su rostro. Segunda de Corintios capítulo 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Quiere decir que nosotros que somos santos cada día vamos siendo transformados más en lo que Dios quiere, más en lo que Dios está esperando.
Yo no sé si usted me entienda esto, pero generalmente cuando usted se hace cristiano y habla con sus amigos, le dicen, no, es que fue a la iglesia cristiana y no sé qué. Bueno, no sé usted, pero a mí me decían eso. Ay, entonces le prohibieron a tomar, y ahora le prohibieron bailar, y ahora le prohibieron hacer un montón. Pues yo que recuerde en todos los años de vida cristiano que llevo, jamás me han prohibido eso. Y que yo recuerde, jamás le he prohibido a nadie hacer eso. Y entonces usted está pensando, o sea, que sí se puede, pastor. No, lo que estoy diciendo es que quien quita eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Es Dios el que me transforma y me lleva a entender que hay ambientes, hay lugares, hay personas, hay sitios a los que yo ya no voy, porque Dios me ha apartado, porque ahora camino en Él, porque entiendo de dónde me sacó, entiendo hasta dónde metió su mano en el chiqueral para sacarme y que ahora me lleva en su gracia y que ahora soy el templo de Dios. Así que eso me lleva a caminar en su gracia. Entonces, ¿eres o no eres? Y eso es realmente lo que importa. Saber y estar seguro que Cristo mora en mi corazón, que Él me ha lavado, que me ha limpiado y que ahora camino en su gracia y en su amor.